Conociendo a las agencias de inteligencia. Saludos amigos, hoy vamos a conocer a las agencias de inteligencia, cómo operan y cuáles son sus objetivos. También conoceremos cuáles son las más efectivas y peligrosas del mundo y cuáles han sido sus misiones más espectaculares. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de mis actualizaciones. Es decir, para que no te pierdas ninguno de mis futuros contenidos. Una agencia de inteligencia es un organismo gubernamental que se dedica a recopilar, analizar y clasificar información concerniente a la seguridad del Estado, para lo cual emplea principalmente las investigaciones encubiertas y el espionaje, pero en ocasiones también las amenazas y el chantaje, incluso el chantaje sexual, si detecta que es una debilidad de su objetivo. Sus operaciones pueden ir dirigidas contra países, entidades, organizaciones, empresas o individuos particulares, de los cuales se sospeche sean un peligro para la seguridad del Estado, y su radio de acción puede ser tanto a nivel nacional como en un país extranjero, en donde se haya identificado el objetivo sujeto de la investigación o el propio país en cuestión. Pero no solo existen las agencias gubernamentales, las hay también privadas que colaboran con las agencias del gobierno y ofrecen sus servicios a empresas y a individuos particulares. En algunos países se dividen en varias ramas, uno para cada cuerpo de las Fuerzas Armadas, las cuales se complementan y colaboran entre sí. También con el servicio diplomático a través de la figura del agregado militar acreditado en las embajadas. Son organismos que pueden llegar a ser muy peligrosos porque entre más poderosa, influyente y conflictiva sea la nación de origen, mayor será su poder, alcance y variedad de sus operaciones, las cuales pueden incluir secuestros, sabotajes, asesinatos, atentados terroristas, desestabilización de gobiernos y golpes de Estado. Pero también son vulnerables a la infiltración de agentes dobles, que realizan labores de contrainteligencia, espionaje y filtración de informaciones en favor de la parte contraria. Vulnerables también a la deserción de agentes que luego venden o divulgan las informaciones delicadas que manejan, como veremos a continuación. Echemos ahora un vistazo a algunas de las agencias de inteligencia más famosas y peligrosas del mundo, empezando con la antigua KGB, Comité Gosudalstvenoi Bezopasnosti, o Comité de Seguridad del Estado, el cual fue el más poderoso organismo de inteligencia y contrainteligencia de Rusia, que operó desde el 13 de marzo de 1954 hasta el 3 de diciembre de 1991, año en que fue disuelto tras la caída de la Unión Soviética y reemplazado por el Servicio de Inteligencia Exterior. Estaba estructurado en 16 directorios y varios departamentos, cada uno enfocado en una tarea específica. Su tarea principal durante la era soviética era supervisar la opinión pública para contrarrestar las sublevaciones internas y los posibles complots desestabilizadores dentro del bloque soviético, pero también contaba con agentes distribuidos en todos los países que eran de su interés. Incluso contaba con agentes infiltrados en organismos de seguridad de naciones hostiles a la URSS. Acudió en ayuda de los gobiernos comunistas que se vieron amenazados por revoluciones, como en Hungría, en donde estalló la Revolución Húngara de 1956, la cual fue aplastada, y la Revolución de Checoslovaquia, conocida como la Primavera de Praga, neutralizada en 1968 con intervención del Pacto de Varsovia, el cual era una coalición de autodefensa conformada por países del bloque comunista similar a la OTAN. Durante la Guerra Fría llevó a cabo un estricto control sobre la población rusa para contrarrestar toda influencia anticomunista, ya fuera esta de naturaleza política o religiosa. Llevó a cabo una operación de engaño para atraer desde el exilio a muchos dirigentes rusos contrarios a la revolución y juzgarlos. Llegó a infiltrar agentes en el Departamento de Contraespionaje de la CIA y en el Departamento de Contrainteligencia del FBI, con el objetivo de conocer y controlar el contraespionaje terrorista de los Estados Unidos, así como dificultar la captura de elementos comunistas en territorio norteamericano. Todo esto descubierto gracias a revelaciones del agente desertor Anatoly Golitsyn. Una de las operaciones más osadas de la KGB fue intentar provocar una guerra racial en los Estados Unidos a finales de los 60, aprovechando la efervescencia de esos años por la lucha de los negros por sus derechos civiles y el asesinato de Martin Luther King. La estrategia consistía en distribuir panfletos insultantes hacia los negros y realizar amenazas de actos terroristas en instituciones de comunidades afroamericanas, tales como iglesias y universidades, para que tales acciones le fueran atribuidas a la Liga de Defensa Judía. En 1956 le prepararon una trampa sexual a un diplomático francés llamado Maurice Dugin.
a quien le enviaron una actriz rusa a seducirlo para luego ser grabado y sorprendido en el acto por el supuesto marido de la mujer, método a través del cual fue chantajeado y amenazado con divulgar el incidente, con lo cual consiguieron que el diplomático se convirtiera en un activo de la KGB y divulgara los secretos militares de Francia. Luego, en 1957, intentaron chantajear a Sukarno, líder independentista y presidente de Indonesia, esta vez con unas prostitutas. El objetivo era que se mantuviera fiel al comunismo. Pero esta vez el chantaje no funcionó, porque al personaje no le importaba que el público se enterara de sus aventuras sexuales. Otra de las operaciones más espectaculares atribuidas a la KGB fue el asesinato el 7 de septiembre de 1978 de Georgi Markov, quien era un periodista y escritor húngaro muy crítico con el gobierno comunista de su país. Estaba exiliado en Londres, en donde se sentía seguro. Sin embargo, aquel día 7 de septiembre, mientras esperaba un autobús del transporte público para trasladarse a la BBC, donde laboraba, fue agredido por un desconocido en la pantorrilla con la punta de un paraguas, a través de la cual le suministraron una pequeña dosis de ricino, el cual es un potente veneno, a consecuencia de lo cual falleció 3 días después. La KGB fue disuelta, como ya hemos dicho, en 1991 y reemplazada por el actual Servicio de Inteligencia Exterior. Entre sus antiguos agentes se encuentra el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. Agencia Central de Inteligencia, CIA. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, fue fundada el 18 de septiembre de 1947. Es un servicio de inteligencia y contrainteligencia del gobierno federal de los Estados Unidos, con acreditación en las embajadas estadounidenses de todo el mundo. Su función es recopilar, procesar y analizar información de seguridad del mundo entero. La CIA está estructurada en 4 directorios, los cuales son: el Directorio de Análisis, responsable de toda la inteligencia de investigación y analítica. El Directorio de Operaciones, se dedica a la recolección de inteligencia de forma clandestina y acciones encubiertas. El Directorio de Apoyo y el Directorio de Ciencia y Tecnología. Tiene sus oficinas centrales en Langley, Virginia, en las cercanías del estado de Washington, D.C. Goza de gran independencia y ha llegado a ser considerado un estado dentro del estado. Sus actividades principales son la recopilación de información sobre gobiernos extranjeros, corporaciones e individuos, analizar dicha información y hacer sus evaluaciones sobre seguridad nacional para que los Estados Unidos sepan hacia dónde enfocar sus políticas. En la actualidad, el contraterrorismo es la máxima prioridad y se enmarca en la denominada por Estados Unidos como guerra global contra el terrorismo. Otra de sus prioridades son la contrainteligencia y la inteligencia cibernética, en donde se señalan a China, Rusia, Irán, Cuba y, sorprendentemente, a Israel como sus objetivos prioritarios. También evitar la proliferación de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en nuevos países, señalándose a Corea del Norte como uno de sus objetivos más difíciles y proteger a los líderes de Estados Unidos en el extranjero. De igual forma, se ocupa de realizar y supervisar actividades encubiertas, para lo cual cuenta con miembros de la agencia, militares activos del ejército u otros socios gubernamentales o privados. Su presupuesto y número de empleados son informaciones confidenciales, aunque el ex agente desertor Edward Snowden reveló en el 2013 que tenía a su disposición un presupuesto de $14.700 millones y una nómina de 25.575 empleados. Es una agencia de inteligencia muy temible por su largo historial de intervenciones en países alrededor del mundo, en donde ha desestabilizado y derrocado gobiernos. La CIA no ha tenido reparos en hacer revelaciones de sus andanzas a lo largo de la historia. Si bien se cuida de hacer tales revelaciones luego de un tiempo determinado, cuando ya los hechos han pasado al olvido, o no implican mayores escándalos o consecuencias para la imagen y reputación de los Estados Unidos. También el Senado de los Estados Unidos, a través de sus comités de inteligencia, ha hecho sus propias revelaciones, mediante los cuales ha mostrado que la CIA ha planeado, intervenido, dirigido o ejecutado numerosos asesinatos e intentos de asesinatos de importantes personalidades políticas alrededor del mundo, golpes de Estado contra gobiernos contrarios a las posiciones de los Estados Unidos, entrenamiento y financiación de organizaciones terroristas o grupos paramilitares, torturas, vigilancia masiva de individuos o secuestros selectivos. También se le imputa la violación de los derechos humanos al haber realizado experimentos en humanos en contra de su voluntad, haber cooperado con organizaciones criminales en el tráfico de drogas, haber aplicado técnicas de interrogatorio mediante la tortura y haber cometido asesinatos selectivos incluyendo el uso de drones. Entre las innumerables operaciones que se le atribuyen solamente en Latinoamérica se encuentran
Derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Invasión fallida Bahía Cochinos en Cuba en 1961. Golpe de Estado en Brasil en 1964. Asesinato del dictador Trujillo en 1961. Emboscada y ejecución del Che Guevara en Bolivia en 1967. Golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende en 1973. Operación Cóndor. Una operación coordinada entre varios países sudamericanos para cazar comunistas. Financiamiento de los Contra, una guerrilla antirrevolucionaria de Nicaragua. Intervención en Panamá en 1989. Intentos de asesinato al dictador cubano Fidel Castro, entre muchas otras operaciones. En tanto que en su propio país se menciona su posible vinculación en el asesinato del presidente John F. Kennedy. Pero además ha sido acusada de espiar y mentirle al propio Congreso estadounidense. También se le imputan graves fallos de seguridad al no haber sido capaz de impedir la infiltración en sus filas de agentes comunistas, ni de prevenir los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, y también haber mentido sobre la existencia de armas nucleares en Irak para justificar la invasión contra aquel país en el 2003. El Mossad es el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel. Es una poderosísima y muy efectiva agencia de inteligencia, responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo en el mundo entero. La inteligencia y el contraespionaje dentro de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza están a cargo del Shabak, el cual es otro organismo de inteligencia israelí. Se trata de un organismo de inteligencia muy temible y sumamente efectivo, ya que todo el que Israel señale como objetivo por entender que le represente una amenaza, por ser un desertor, traidor o conspirador, es ubicado y eliminado, sea quien sea o se esconda donde se esconda. Y no hay límites, escrúpulos ni reparos en utilizar cualquier medio al alcance para lograr sus objetivos. Y cuando se habla de cualquier medio, es cualquier medio, incluyendo el sexual. El servicio fue creado el 13 de diciembre de 1949, con el nombre de Instituto Central para la Coordinación, bajo recomendación del primer ministro David Ben-Gurión. Empezó con un modesto presupuesto de apenas 20.000 libras israelíes, de las cuales 5.000 se reservaron para misiones exclusivas del primer ministro. Tiene su sede en la ciudad de Tel Aviv y cuenta con 8 departamentos, de los cuales el mayor es el de recolección de información, que se encarga además de gestionar a los espías en el extranjero. Son los llamados Katsas, u oficiales de información, los cuales se valen además de judíos que viven fuera de Israel, quienes voluntariamente colaboran con el Mossad. El Departamento de Acción Política y Enlace es responsable de trabajar con los servicios de inteligencia aliados, como la CIA, y de los asuntos en aquellos países que no tienen relaciones diplomáticas normales con Israel. Además, el Mossad cuenta con un departamento de investigación dedicado a la producción de inteligencia y el departamento de tecnología que se encarga del desarrollo de aparatos que ayudan en las misiones del Mossad. El 20% de los agentes del Mossad son mujeres. Operaciones del Mossad. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Mossad se trazó como objetivo prioritario la localización y captura para su posterior enjuiciamiento de los antiguos oficiales y dirigentes nazis que habían logrado escapar de los juicios de Nuremberg por su participación en el Holocausto judío, logrando capturar a muchos de ellos. Entre sus operaciones más espectaculares se encuentran la captura en 1956 en Frankfurt, Alemania, de Ulrich Snaff, un ex militar y oficial alemán que se hizo pasar por judío después de finalizada la Segunda Guerra Mundial para emigrar a Israel y posteriormente convertirse en un agente de Egipto, país que en ese entonces era uno de sus principales enemigos. Operación Garibaldi, en la cual fue capturado en Argentina Adolf Eichmann, el cual era un criminal de guerra nazi, quien luego fue transportado clandestinamente a Israel, juzgado y ejecutado. La operación Entebbe en 1976, que supuso la liberación de los pasajeros de un avión que había sido secuestrado en el aeropuerto de Tel Aviv y conducido al aeropuerto de Entebbe en Uganda, país situado en África Oriental. En dicha operación fueron abatidos todos los secuestradores, los cuales eran militantes palestinos. La operación Cólera de Dios, consistente en el asesinato de palestinos miembros del grupo terrorista Septiembre Negro, que fueron autores o cómplices de la masacre de Múnich, la cual fue una matanza de deportistas israelíes que competían en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Entre 1979 y 1983,
Los servicios secretos israelíes llevaron a cabo una campaña a gran escala de atentados terroristas con cochebomba que causaron la muerte de cientos de palestinos y libaneses, en su mayoría civiles. Posteriormente, un general israelí reveló que el objetivo era crear caos entre palestinos y sirios en el Líbano, sin dejar una huella israelí, para darles la impresión de que estaban constantemente bajo ataque e inculcarles una sensación de inseguridad. Operación Banuno. Mordechai Banuno es un científico de origen marroquí que trabajó en el Centro de Investigación Nuclear de Israel. Siendo empleado de esa central nuclear, tuvo la osadía de tomar fotos discretas de las instalaciones nucleares para luego, después de ser despedido, vender las fotos a un diario londinense. Para su mala suerte, el diario se lo informó a las autoridades israelíes, quienes entonces emplearon al Mossad para capturar al científico. A continuación, el Mossad comisionó a uno de sus agentes con la encomienda de seducirlo y tener relaciones sexuales, luego de lo cual le pidió que lo acompañara a Roma. Banuno aceptó sin sospechar que allí lo estaban esperando agentes del Mossad para capturarlo y trasladarlo a Israel, donde fue juzgado y sentenciado a 18 años de prisión.